Hola a todos, estamos en un vídeo de Derecho Internacional Privado y esta vez lo que voy a intentar es enumerar los reglamentos y convenciones que hay, explicarlas un poquito y relacionarlas con el derecho interno. Entonces, para empezar, el primer reglamento que se da y el más importante es el Reglamento de Bruselas I, refundido 1215-2012 sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Muy bien, es el Reglamento de Bruselas I refundido. ¿Qué podemos decir? Bien, como el título indica, es sobre resoluciones en materia civil y mercantil. Luego hay algunas materias que están excluidas, como son el estado y la capacidad de las personas, que nuestro derecho se rige por la ley nacional del artículo 9.1, los regímenes matrimoniales, que se rigen por el 9.3 del Código Civil, o los efectos del matrimonio, 9.2 del Código Civil, la quiebra, la seguridad social, el arbitraje, que es por la ley de arbitraje y el convenio de Nueva York, las obligaciones de alimentos por el reglamento de alimentos y sucesiones por el reglamento de sucesiones. Bien, en la competencia judicial internacional diremos que el foro general es el domicilio del demandado. Luego veremos que hay una serie de foros especiales por razón de materia que son concurrentes con el foro general del domicilio del demandado, como son en materia contractual, pues donde deba cumplirse la obligación, en materia delictual o cuasi delictual, donde pueda producirse el daño, en explotación de sucursales, donde esté citada la sucursal, etc. Bien, luego tenemos los foros de protección, que son como una clase de foros especiales. Tenemos que en materia de contrato de seguro, el demandado, ya sea el asegurador o el asegurado, tiene que tener su domicilio en la Unión Europea. Bien, y vemos que el asegurador, como parte demandada, puede ser demandado por el asegurado. Yo como asegurado demando al asegurador ante los órganos judiciales del Estado miembro del domicilio, órganos judiciales del Estado miembro donde el asegurador tenga su domicilio, ante los órganos judiciales donde se haya producido el hecho dañoso y, si no tiene domicilio en la Unión Europea, pues donde tenga la sucursal. En cambio, el asegurador, si es parte demandante, solo puede plantear su demanda ante los tribunales del domicilio del tomador de seguro o asegurado. Esto está relacionado con el artículo 22.15e de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que los tribunales españoles serán competentes cuando el asegurado tenga domicilio en España, si el daño se ha producido en España, si está el bien o si el objeto del seguro es un bien inmueble situado en España. Luego, otro foro de protección que tenemos es el contrato de consumo, que es cuando una persona física pues contrata para un uso personal no profesional, ¿vale? No es necesario que el demandado tenga su domicilio en la Unión Europea. Este es un poco como el anterior, ¿vale? El consumidor puede plantear la demanda pues donde tenga su domicilio, donde la otra parte tenga el domicilio, donde se produzca el hecho dañoso, y si no tiene domicilio, pues si hay alguna especie de sucursal, pues donde esté la sucursal. En cambio, la otra parte solo puede demandar al consumidor donde éste tenga su domicilio. Y esto está relacionado con el artículo 22.15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la letra D, que es pues eso, si el consumidor son competentes tribunales españoles, si el consumidor tiene residencia habitual en España. O si lo tiene la parte contratante, y esta solo puede litigar en España, pues eso, si el consumidor tiene la residencia habitual en España. O sea, yo como consumidor puedo litigar en España si tengo mi residencia habitual o si lo tiene la otra parte, pero la otra parte solo me puede demandar a mí como consumidor si tengo yo mi residencia habitual en España.
El último foro de protección es en materia de contrato individual de trabajo, ¿vale? No es necesario que el demandado tenga su domicilio en la Unión Europea, ¿vale? Y el empresario, si es la parte demandada, el trabajador solo puede demandar en el domicilio del empresario, donde haya desempeñado habitualmente su trabajo, donde haya desempeñado su último puesto de trabajo y si no hay un lugar habitual, pues donde haya estado situado el establecimiento que lo empleó. En cambio, el empresario solo puede demandar al trabajador ante los tribunales de su domicilio. Esto está vinculado con el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, bueno, dice que los tribunales españoles serán competentes pues cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato se haya celebrado en territorio español, cuando el demandado tenga residencia habitual en España o haya una sucursal, cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad española, con independencia del lugar de la prestación. Luego tenemos los foros exclusivos, que en estos pues no entra ni la autonomía de la voluntad, ni los foros, ni el foro general, ni nada. Bien, pues tenemos en materia de derechos reales inmobiliarios y de contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, donde el bien inmueble se halle sitio. Pero en arrendamiento de bienes inmuebles para uso particular celebrados por un plazo máximo de 6 meses consecutivos, donde esté domiciliado el demandado. Esto está unido, es lo mismo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 22a. Bien, en materia de validez, nulidad y disolución de sociedades y personas jurídicas, pues será competente el tribunal del domicilio de la sociedad. En materia de validez e inscripciones de registros públicos, pues donde esté inscrito el registro. En materia de inscripción o validez de patentes, marcas, diseños, dibujos y modelos, donde se haya solicitado, efectuado el depósito, lo que sea, bien. Y en materia de ejecución de resoluciones judiciales, serán competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del lugar de ejecución. Estos foros exclusivos están relacionados, ¿vale?, con el artículo 22a, B, C, D, E, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice más o menos lo mismo. Lo que pasa es que serán exclusivamente competentes los tribunales españoles, bienes inmuebles, registros, etc. Bueno, también tenemos el foro de la autonomía de la voluntad, que puede ser, pues, eso, por sumisión expresa, pues, que se pacte ir a este tribunal de este Estado miembro. Esto también viene, artículo 22.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. O también tenemos la sumisión tácita, que es competente un órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que comparezca el demandado. Luego el reglamento, pues eso, te habla de la comprobación de la competencia judicial y admisibilidad, o sea, pues eso, que el órgano jurisdiccional del Estado miembro que conozca a título principal tiene que comprobar su propia competencia y ver que no se trata de un foro de protección o de un foro exclusivo o lo que sea. Luego también tenemos la litispendencia, pues eso, que es cuando se formulen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros. Entonces, el órgano jurisdiccional ante el que se formule la segunda demanda tiene que suspender de oficio el procedimiento hasta que el primer órgano se declare competente o no. Y la conexidad es nada, pues eso, cuando las demandas estén, demandas conexas que estén pendientes ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros, el órgano jurisdiccional ante el que se presenta la demanda posterior puede suspender el procedimiento. Con respecto a las medidas cautelares o provisionales, pueden solicitarse en los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, incluso si un órgano jurisdiccional de otro Estado es el competente para conocer el fondo del asunto. Es decir, imaginemos que el fondo del asunto lo está conociendo un tribunal en Francia, pero las medidas provisionales a lo mejor pues, se pueden pedir en España por X motivos. Esto está relacionado con la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 22 sexties,
¿vale? Que dice, pues eso, los tribunales españoles podrán adoptar medidas sobre personas o bienes que se hallen en el territorio español. Bien, con respecto al reconocimiento y ejecución, diremos que las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de procedimiento alguno. Esto significa que no cabe una nueva acción entre las mismas partes con el mismo objeto en cualquier otro Estado miembro. Cualquier parte interesada puede solicitar que se dicte una resolución en la que se declare que no concurren motivos de denegación del reconocimiento. Para esto necesitará pues, una copia de la resolución y el certificado. ¿Vale? Es decir, tú la copia de la resolución y el certificado la necesitas para invocar en otro Estado miembro una resolución dictada en un Estado miembro. Es decir, yo quiero aquí en España invocar una resolución dictada en Alemania, pues necesito la copia de la resolución y un certificado. La resolución debe estar debidamente traducida. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutiva en él gozarán también de esta en los demás Estados miembros sin declaración de fuerza ejecutiva. Toda resolución con fuerza ejecutiva conllevará la facultad de aplicar las medidas cautelares previstas en la legislación del Estado miembro requerido. El procedimiento de ejecución de las resoluciones dictadas en otro Estado miembro se regirá por el derecho del Estado miembro requerido. Los motivos de denegación o suspensión serán aplicables en la medida en la que no sean incompatibles. Vale. Para la ejecución, pues lo mismo, copia de la resolución y un certificado. Bien, el reconocimiento de una resolución puede ser denegado si el reconocimiento es contrario al orden público del Estado miembro requerido, si se ha dictado en rebeldía, si es inconciliable con otra dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido y si es inconciliable con una resolución dictada anteriormente. La ejecución de una resolución se denegará también a petición de la parte que ha instado la ejecución. Y luego, con respecto a los documentos públicos y transacciones judiciales, nada, los documentos públicos que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen gozarán también de la misma fuerza en los demás Estados miembros sin necesidad de declaración de fuerza ejecutiva. Y nada, esto de los documentos públicos extranjeros, pues está unido con el artículo 323 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así como, pues eso, que tienen que regirse por las mismas leyes que los documentos españoles. Y luego ya por último, nada, te dice el reglamento que no afectará la aplicación del Convenio de Lugano del 2007, que es muy parecido, lo que pasa que es de cooperación con Noruega, Suiza e Islandia. Y ya está. Luego tenemos el reglamento número 650-2012, que es el Bruselas IV, entre comillas, que es relativo a la competencia, ley, reconocimiento y ejecución de resoluciones, aceptación y ejecuciones de documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y la creación de un certificado sucesorio europeo. Entonces tenemos 650-2012, pues sucesiones mortis causa. Bien, a ver, este reglamento, como el anterior, te habla de unas materias que están excluidas, pues lo mismo, estado civil de las personas físicas, relaciones familiares, capacidad jurídica, desaparición, ausencia o presunción de muerte, aunque luego si te dice algo, después te dice algo el reglamento. Bien, ya sabemos que la ausencia se rige por la ley personal o, como dice el artículo 22.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el último domicilio español o si es nacional español. ¿Vale? También está excluido pues, los regímenes económicos, las obligaciones de alimentos, la validez formal de las disposiciones mortis causa hechas oralmente, bienes y derechos a acciones creados, etc. El ámbito de aplicación material, pues nada, es las sucesiones por causa de muerte, o sea, también se excluyen las donaciones. La competencia judicial internacional, pues
los tribunales de un Estado miembro en el que el causante tuviera su residencia habitual, a no ser que elija su ley nacional. Esto está vinculado con el artículo 9.1 del Código Civil, que se usaría en caso de que no se aplique el reglamento, pero como se aplique el reglamento, pues nada. Que es que las sucesiones mortis causa se rigen por la ley personal de las personas físicas, ¿vale? Pero bueno, para que quede claro, es la ley de residencia habitual del causante, a no ser que elija su ley nacional, ¿vale? Esto es una especie de elección de foro, o sea, hay una cierta autonomía de la voluntad. También dice que si no elige la ley, podrá abstenerse de conocer un tribunal a instancia de una de las partes en el procedimiento si considera que los tribunales de otro estado pues están mejor situados para conocer. O también, por ejemplo, en el supuesto del que el causante no tuviera residencia habitual en el momento del fallecimiento en un estado miembro, los tribunales del estado miembro en el que se encuentren los bienes de la herencia serán competentes para pronunciarse sobre la sucesión si el causante poseyera la nacionalidad de ese estado miembro o si hubiera tenido allí su residencia habitual. También tenemos un forum necessitatis, que es cuando ningún tribunal de un estado miembro es competente con relación al reglamento. Los tribunales de un Estado miembro pueden resolver en casos excepcionales sobre la sucesión si resultase imposible o no pudiese iniciarse o desarrollarse el proceso en un tercer Estado con el que el asunto tuviera una vinculación estrecha. Aunque es cierto que, por ejemplo, la aceptación de la herencia se hace por la ley de residencia habitual de los herederos, dice que además del tribunal que sea competente para pronunciarse sobre la sucesión en virtud de este reglamento, los tribunales del Estado miembro de la residencia habitual de cualquier persona que con arreglo a la ley aplicable a la sucesión pueda efectuar ante un tribunal una declaración relativa a la aceptación, herencia, legado, parte de la legítima, renuncia o declaración de responsabilidad respecto de deudas y cargas de la herencia serán competentes para conocer de esas declaraciones cuando las mismas pueden hacerse ante un tribunal, o sea, cuando la aceptación, renuncia, responsabilidad sobre cargas y demás pueden hacerse ante un tribunal, pues será competente dicho tribunal. También el reglamento pues te dice lo mismo, eso, comprobación de la competencia, pues que el tribunal mira de oficio que tiene competencia para resolver. Litispendencia, lo mismo que el reglamento anterior, pues eso, demandas con el mismo objeto por la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de distintos Estados miembros. El tribunal en el que se interpone la segunda demanda, pues se suspende el procedimiento hasta que el primero pues se dice si es competente o no, ¿vale? Y conexidad lo mismo. Ley aplicable. Bien, la regla general es que es pues donde el señor que se ha muerto tiene la residencia habitual. Salvo que él diga que quiere que sea por la ley por su ley nacional o por que tenga un vínculo más estrecho con un estado distinto a la ley que sea aplicable, ¿vale? Es una especie de elección de ley como ya hemos dicho antes. Bien, ¿qué rige esta ley? Causas, momento, lugar de apertura de la sucesión, determinación de los beneficiarios, alícuotas, etc. Capacidad para suceder, desideración e incapacidad, transmisión a los herederos y legatarios de los bienes y derechos, facultades de los herederos, responsabilidad de deudas, cargas, partición de la herencia, o sea, todo lo que tiene que ver con la herencia en realidad es lo que determina la ley de la sucesión. A ver, luego tenemos unas cosas que se llaman los pactos sucesorios que se rigen por la ley que habría sido aplicable a la sucesión del causante si estuviera fallecido en la fecha de la disposición. ¿Vale? O sea, pues eso, que se rigen por la ley de la nacionalidad. Los pactos sucesorios, ley de residencia habitual o un pacto sucesorio cuando tiene que ver con varias personas, pues la residencia habitual de cada persona.
y si no, pues por la ley de nacionalidad. Validez de las disposiciones mortis causa. Esto tiene que ver con el Convenio de La Haya de 1961. La validez formal está vinculada por el convenio, está vinculada con el Convenio de La Haya de 1961, que dice que una disposición mortis causa es válida si está hecha conforme a la ley del lugar donde se hizo la disposición, la ley nacional del testador, la ley del domicilio del testador, la ley de residencia habitual del testador y la ley donde se sitúen los bienes inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aquí en España el Código Civil dice que los testamentos mancomunados están prohibidos, ¿vale? Por la ley española. Pero si yo realizo un testamento mancomunado en un estado parte del Convenio de La Haya en el que el testamento mancomunado sea válido, ¿vale? Ese testamento es válido en España, ¿vale? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, imaginaos que en Francia fueran válidos los testamentos mancomunados y es parte de este Convenio de La Haya. Yo tengo residencia habitual allí, como lo he hecho conforme a mi ley de residencia habitual, ese testamento es válido en España. Pasa lo mismo con los testamentos hológrafos, pues eso, de extranjeros que hacen testamentos hológrafos en España, aun cuando su ley nacional no se lo permite. Bien, ahora sí, la validez material de las disposiciones mortis causa, pues eso, se refiere a pues, la capacidad de los disponentes, causas específicas que impidan al disponente disponer de ciertas a favor de determinadas personas, admisibilidad de la representación, fraude, caución o error o cualquier otra cuestión relativa al consentimiento o voluntad del disponente. Eso es la validez material, ¿vale? La validez formal es conforme a la ley que están hechas. La material, pues eso, que si la capacidad, que no haya vicio de consentimiento, todo eso. La validez formal de una declaración relativa a una aceptación o renuncia es conforme a la ley aplicable, o sea, la ley de residencia habitual o la ley nacional, o donde, pues eso, donde tenga su residencia habitual o la ley nacional. ¿Qué más? La aplicación de la ley de un tercer estado designada por el reglamento se entenderá como la aplicación de las normas jurídicas vigentes en ese estado, incluidas sus disposiciones en derecho internacional privado, en la medida en la que dichas disposiciones prevean un reenvío a la ley de un estado miembro o la ley de un tercer estado que aplicaría su propia ley, ¿vale? Esto estamos hablando de reenvío. Solo puede excluirse la aplicación de una disposición de la ley de cualquier estado designada por el reglamento si es incompatible con el orden público del estado miembro del foro. Luego también, nombra así por encima los conflictos territoriales de leyes, los conflictos interpersonales, ya está, reconocimiento, fuerza y ejecución de las resoluciones. Las resoluciones dictadas por un Estado miembro serán reconocidas en los demás sin necesidad de procedimiento alguno. Motivos de denegación de reconocimiento, pues eso, si es contrario al orden público, si se dicta en rebeldía, si es inconciliable con una dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido, etc. Lo mismo que en el otro reglamento de Bruselas 1. No cabe la revisión en cuanto al fondo del asunto. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro y que tengan fuerza ejecutiva allí, tendrán también en otro Estado miembro sin necesidad de declaración de fuerza ejecutiva. Pero la solicitud de, pues eso, de ejecución de reconocimiento tiene que ir acompañada de una copia de la resolución y de una certificación. Declaración de fuerza ejecutiva: se declarará inmediatamente fuerza ejecutiva de la resolución. Las medidas provisionales: nada impedirá al solicitante instar la adopción de medidas provisionales o cautelares de conformidad con la legislación del Estado miembro.
Documentos públicos y transacciones judiciales, pues nada, aceptación de documentos públicos expedidos en un Estado miembro tendrán en otro Estado miembro el mismo valor probatorio que en el de origen, ¿vale? O un efecto bastante parecido. La fuerza ejecutiva de los documentos públicos, pues nada, si tienen fuerza ejecutiva en un Estado miembro, pues también lo tienen en el otro Estado miembro. Con respecto a las pruebas, cabe mencionar que para la obtención de pruebas entre Estados miembros está el Reglamento 1206/2001 y para terceros estados los convenios de La Haya de 54 y de 1970. Luego el certificado sucesorio europeo, pues es un certificado que se expide para que pueda ser utilizado en otro Estado miembro. Aunque esta utilización de este certificado no es obligatoria, ¿vale? La finalidad es para ser utilizado por los herederos legatarios que tengan derechos con la herencia, etc., para invocar en un Estado miembro su calidad de tales y ejercer derechos como legatarios y herederos, ¿vale? Puede utilizarse como prueba de la cualidad de heredero, de la atribución de ciertos bienes y derechos y de que tiene facultades para ejecutar o administrar la herencia. A ver, el certificado tiene sus efectos, surgen sin necesidad de un procedimiento especial. Y la legalización, pues nada, no se necesita legalización ni ninguna otra formalidad para documentos expedidos entre Estados miembros. Eso ya lo sabemos y eso lo dice todo el rato en los diferentes reglamentos. Por último diremos que este reglamento es aplicable si el causante ha elegido esta ley o ha fallecido después del 17 de agosto del 2015, porque si no se aplica la ley interna de cada estado, que en este caso tenemos el Código Civil. Bueno, voy a dejar aquí este tema porque es muy largo, ¿vale? Y en el próximo vídeo voy a explicar los reglamentos que me quedan, a ver si me da tiempo. Venga, nos vemos.